Federación Pleiadiana Unida de Planetas. Consejo Espiritual de los Pueblos de Taygeta. Mensaje de Isrish a Sharat de Temer. Del Consejo Espiritual de Taygeta. Saludos hermanos en el alma. Soy Ashara de Tenmer, del Consejo Espiritual de Taygeta. Durante los últimos tiempos ha ocurrido un gran despertar que ha causado en la vida de muchos de ustedes cambios, los cuales a veces no pueden entender por qué ocurren, y esto los lleva a pensar si en verdad han despertado, o si el despertar es así. El despertar no es cambiar, es una transformación que vuelve diferente y distinta a la persona. Cambiar solo es hacer o ser lo mismo de una forma diferente. Al contrario, la transformación es una muerte y un renacimiento, lo que significa que se deja de ser como se era antes. En esta muerte, el ego desaparece y la personalidad se libera de sus necesidades, deseos, para reconocer la existencia de su alma y unirse a ella. Esta unión logra la conexión con el corazón y ocurre simultáneamente. Esta unión-conexión es la que realiza la transformación. El despertar muestra señales claras que no es posible pasar por alto el no reconocerlas o no considerarlas como parte del despertar. Cuando se ha despertado comienza a buscarse la simplicidad y la sencillez. Desaparece el impulso por la adquisición de cosas materiales y estas son reevaluadas desde la percepción superior del alma y la conciencia, dejando de ser una prioridad. También la persona se aleja de distracciones innecesarias, incluyendo las mentales. Por lo que antes tenía interés ha dejado de tenerlo. Se abandonan hábitos y actividades siendo reemplazadas por otras y nuevos intereses. Algunos que antes no atraían la atención y ahora tienen importancia y valor. El pensamiento comienza a expandirse y abarcar áreas antes ignoradas, a tenerse una percepción diferente. Se empieza a reflexionar y meditar sobre la vida y sus razones, buscando significado y sentido a las experiencias propias. Los pensamientos son dirigidos a la búsqueda de propósito. La persona sale de la corriente común y empieza a moverse contracorriente. Dejan de importar los pensamientos de los demás sobre sí mismo, dejando de buscar complacer y encajar en un entorno social cada vez más extraño, opresivo y materializado, carente de propósito y sin un sentido de vida real y verdadero. Se abandona lo que los demás aceptan como correcto. Bien. En este punto, hay que hacer una aclaración sobre las nuevas ideologías que tienen el propósito de destruir la psique y la identidad de la persona, las cuales son contrarias y absolutamente opuestas a las leyes naturales y a las leyes creacionales. Las formas de vida humanas y no humanas, inteligentes, autoconscientes, son manifestadas de una forma dual. Esto es lo que ustedes conocen como masculino y femenino. Esto es así y una verdad creacional en toda la creación creada. Aun cuando la creación misma no puede ser comprensible en términos humanos, esta no posee masculino ni femenino. Es un todo integrado de tal forma que no es posible identificar ambos principios creadores. Estos principios pueden ser percibidos en todas las formas superiores de vida, incluida la humana. El principio masculino, que activa el proceso creador y es el principio creador, y el principio femenino, que manifiesta a la creación y es el principio manifestado y formador. Ambos la manifestación vital de la creación en los universos creados. Como resultado, esta dualidad es una ley tanto natural como creacional, eterna e invariable. Con el despertar los pensamientos y los sentimientos se expresan ahora sin temor. La persona es más auténtica y ella misma, sin necesidad de cubrir su ser con un velo que le permita encajar en su entorno. Eso deja de importar. No interesa más encajar o ser aceptado, ni obtener reconocimiento de los demás, siendo reemplazado por buscar estar solo. Y la soledad se convierte en una necesidad para alejarse del ruido mental de los demás, buscándose el contacto con la naturaleza y el conectar con ella. Se descubre que la propia compañía es suficiente porque el sentirse solo desaparece con el ego, lo que a veces lleva a aislarse y a desconectar de los demás que aún duermen, lo que origina de parte de ellos incomprensión. Es posible sentirse confundido si se tiene la creencia de que el despertar es una experiencia que no implica muchos cambios o que solo es estar más consciente, por lo que no se espera una transformación tan profunda como es realmente, sobre todo al descubrir que la realidad que se abandonó no es real ni verdadera. En este punto ocurre lo que con la semilla al germinar, que se rompe y comienza a crear sus raíces.
y lo que será su tallo, hojas y el árbol en el que se convertirá. Otro efecto del despertar es el cambio en la nutrición. Al comenzar a abandonar alimentos tóxicos y densos, prefiriendo aquellos más naturales y menos densos, esto lleva a experimentar un gran bienestar. Esto lleva a la autorresponsabilidad propia por las elecciones, decisiones y acciones, sin responsabilizar a nadie por ellas. El tiempo experimenta una transformación, el pasado no influye más en el presente y el futuro deja de ser una preocupación, al no existir. Se vive en el presente y esto causa la liberación de la carga emocional que causa dolor y ansiedad. Surge la conciencia del propio camino y el que cada persona recorre, cada una el propio. La persona es consciente de su valor y no necesita compararse con ninguna otra, superar a los demás, y el sentido de competición desaparece. Como también desaparece la necesidad de reconocimiento, la cual pierde importancia. Las personas se centran en su propio crecimiento y expansión. Un efecto benéfico de esto es la serenidad y la calma que envuelve a la persona, lo que lleva al descubrimiento de la paz interior al desaparecer la necesidad de complacer y que la vida no es condicionada por las circunstancias exteriores. La serenidad y la paz llevan a conectar con el corazón, lo que vuelve a la persona a ser empático con los demás, más dispuestos a ayudar, a ser comprensivos en las relaciones con los demás, lo que lleva a la transformación de una y al abandono de otras. De la misma forma surge el interés por acciones positivas colectivas, aparece la solidaridad con los demás. Con esto llega el reconocimiento de ser parte de un todo mayor a sí mismo, lo que lleva al sentido de la unidad con los demás, y esta es la mayor señal de estar despierto. Lo que digo es que sentirse unido a los demás es el seguimiento de conexión con otros que también han despertado. Y esto no es simplemente coincidencia en ideas, ideologías o forma de pensar. Es sentir a los demás como parte de uno mismo y buscar su bienestar porque esto origina el propio en términos de igualdad, correspondencia y mutuo compromiso y confianza. Esto puede y en la mayoría de los casos causa la ruptura con la propia familia, amistades y relaciones de vínculos creados durante el periodo de encontrarse dormido. Las diferencias son tan grandes que es un paso natural y comprendido profundamente con serenidad y paz interior. También llega a la conciencia, no de ser parte de la naturaleza, sino ser ella. Al llegar a este momento aparece la conexión profunda con ella y a respetar toda la vida. Otro concepto que se transforma es cómo se entiende la muerte, la cual es aceptada como parte del ciclo vital de la vida sin que signifique un final. Por lo tanto, se deja de temerla al conectar con el corazón y con el alma. Este hecho crea más sensibilidad, por lo que la naturaleza se vuelve importante, lo que conduce a la adquisición de hábitos de vida armoniosos con ella. A nivel de la psique, la intuición comienza a predominar junto con la razón y la lógica, abandonándose el intelecto de la mente material intelectual del ego. La intuición se presenta como intensas corazonadas y presentimientos de gran fuerza. Los que antes no se percibían o se ignoraban, ahora se confía en esta guía espiritual del yo creacional a través del alma, al yo personalidad que es cada uno de ustedes. También ocurre el despertar espiritual y este puede conducir y causar o llevar a crisis emocionales, lo que solo significa que se está en un proceso de transformación, el cual se manifiesta de una forma completamente diferente de percibir las cosas, abandonando lo que se creía y se daba como un hecho verdadero. Esto hace que la verdadera identidad surja si son emisarios, trabajadores y guerreros de la luz. Esto lleva a la experiencia más transformadora que los emisarios, trabajadores y guerreros van a experimentar al volver a la conciencia consciente de quiénes son realmente y por qué se encuentran en Tierra. Como punto final, el despertar causa desapego. La persona deja de aferrarse al pasado. Las relaciones cambian dejando atrás personas que no aportan y son egomaterialistas de sus necesidades. Se abandonan vínculos de dependencia que dañan o impidan el crecimiento y la exposición. La persona se aleja de relaciones causadas por carencia emocional y no por una verdadera unión creada entre almas. Esto conduce a un cuestionamiento de los antiguos motivos para vincularse. Esto causa una revaloración sobre el amor, la vida y propósito, lo que abre la psique a nuevas perspectivas.
Su hermana en el alma, Asharat Temeri Pleyara Tayeta.